Para formular los óxidos hay que tener en cuenta que son combinaciones de metal o de no metal más oxígeno. Y siempre hay que tener en cuenta que el oxígeno aquí va a utilizar el número de oxidación -2, que para la fórmula no va a necesitar el signo. Así que ya sabemos que el oxígeno le va a proporcionar a cualquier sustancia que se junte con él un 2. Entonces, vamos a probar con algunos metales de los que tenemos aquí en esta lista. Podemos probar, por ejemplo, con el sodio. Si lo combinamos con oxígeno, el sodio le va a dar al oxígeno un 1, porque está aquí, y el oxígeno le va a dar al sodio un 2. Podemos probar también con un elemento que tenga número de oxidación 2, por ejemplo con el calcio. Pero cuidado, si juntamos el oxígeno con el oxígeno le va a dar un 2 al calcio y el calcio un 2 al oxígeno. Eso me va a exigir una simplificación. Yo podré poner CaO. Del mismo modo, por ejemplo, si me fuera aquí al grupo este del aluminio, pues podría poner Al2 del oxígeno o 3. Y así sucesivamente. Vamos a añadir uno más, por ejemplo el hierro, que podría formar dos posibles óxidos, Fe2O3 o Fe2O2, según el número que le proporcione el oxígeno. En el caso de que sea un 2, tenemos que simplificar, FeO. ¿Cómo lo nombramos? Pues bien, ya sabéis, prefijos o números romanos. ¿Que tenemos Na2O? Pues podemos decir óxido de disodio, ¿vale? O también óxido de sodio. No hay problema. Ahí no hay que especificar el número romano. ¿Por qué? Porque el sodio solo actúa con un número de oxidación. Aquí del mismo modo podríamos también nombrar el óxido de calcio. No vemos ningún prefijo porque no hay ningún número. Y si fuera con números romanos, se llamaría exactamente igual, óxido de calcio. Aquí sí tendríamos que distinguir. Si utilizamos prefijos será trióxido de dialuminio. Y si utilizamos números romanos será óxido de aluminio. Repito, no ponemos su número de oxidación porque solo tiene uno. Cuando tenga dos, habrá que aclararlo, como pasa con el hierro. En el hierro podríamos llamar a este compuesto trióxido de dihierro, o por otra parte, óxido de hierro, y como tiene un 3, pues 3 en números romanos. Ya lo tengo. O este de aquí, que sería óxido de hierro, ¿de acuerdo? O monóxido de hierro, pero no se suele poner el mono. O también óxido de hierro, y si utilizamos números romanos, como tiene dos posibilidades, hay que especificar. Pues óxido de hierro, en este caso, ha utilizado el número de oxidación 2. Eso para combinarlo con un metal. Pero si lo queremos combinar con un no metal, cuidado, con un no metal solo pueden ser a partir del oxígeno. Solo puede combinarse para formar óxidos a partir del oxígeno, porque si no tenemos otro tipo de compuestos un poco diferentes. Pues bien, ya sabéis que si se juntan con un no metal, pues el oxígeno actuará con su número de oxidación negativo, pero eso sí, el que se junta con el oxígeno actuará con los números de oxidación positivos. Pero no hay problema. Que me junto, por ejemplo, con el azufre, SO, y el azufre utiliza su número de oxidación 2, pues ya está, SO2O2, que se simplifica a SO y se llamará óxido de azufre. A veces le nombramos monóxido de azufre. O si, por ejemplo, tenemos que combinamos el azufre, pero en vez de darle un 2, al azufre le damos, al oxígeno le damos un 4 del azufre, porque el azufre también puede usar el número de oxidación 4, pues tendríamos SO2 al simplificar y nos quedaría dióxido de azufre. ¿Veis? Es muy sencillo.
Podemos utilizar también el número de oxidación 3, bueno, 6 del azufre y que nos quede SO3 al simplificar. Pues bueno, trióxido de azufre, solo hay que leer lo que vemos. Con el carbono pasaría igual, podríamos tener CO o CO2, porque el carbono puede actuar con 2 o 4. En un caso sería el óxido o el monóxido de carbono. Aquí sí es que muchas veces se recomienda utilizar el mono para distinguirlo del dióxido de carbono, y tradicionalmente además se sigue llamando monóxido de carbono, ya sabéis, ese gas venenoso, inodoro, que provoca muerte durante el invierno por las estufas que queman mal, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos nuestros dos compuestos de carbono. A ver, una cosita, ¿podríamos llamar al SO óxido de azufre porque tiene varios números de oxidación, por ejemplo, y ponerle óxido de azufre 2? Pues mira, sí, y a este también le podríamos llamar óxido de azufre, por ejemplo, 4 con números romanos, e incluso a este llamarle óxido de azufre 6, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. O sea, se le puede poner nomenclatura en números romanos, si os atrevéis, sí. Aunque yo, la verdad, por comodidad, pues intentaría nombrarlo con prefijos, que es mucho más cómodo, porque así, pues no tengo que aprenderme que tienen varios números de oxidación. Pues bueno, cada uno puede utilizar la nomenclatura que quiera. En este caso podríamos poner también óxido de carbono, por ejemplo, pues 2, porque ha utilizado el número de oxidación 2, y aquí el óxido de carbono, pues 4. Y así sucesivamente podríamos nombrar compuestos en los cuales hay un no metal y un oxígeno. No hemos dejado para el siguiente vídeo el flúor, cloro, bromo